Para, continuar este estudio por el primer libro de Samuel, debemos recordar cómo Dios está haciendo cosas para animar también al pueblo, aunque ellos habían desechado a Dios. Aún así vemos a Dios obrando a favor de ellos. En este caso, vamos a ver aquí una batalla que es interesante. Y aunque no es Saúl la persona que está dirigiendo esta campaña, es su hijo. Así que vamos a ver qué podemos sacar de aquí. Dice, vamos a estar viendo el capítulo 14 del 1 al 23, la derrota. Jonatán derrota a los filisteos. Y para nosotros Jonatán, que es el hijo de Saúl, no se parecen en nada Jonatán en su forma de actuar con la de Saúl. Ahora, físicamente no sé si eran iguales, pero cómo actúa. Vemos que Saúl fue una persona arrogante, una persona que tenía una falsa humildad, una persona que pensaba en todo tiempo en sí mismo, una persona que no dio la honra y la gloria a Dios, siempre quiso atraer la atención a sí mismo. Y este es Saúl. Mientras que Jonatán, su hijo, es una persona diferente. Él es una persona que es un hombre de fe. Y esto es importante porque cuando leemos esta historia que está aquí en este capítulo 14 de Primera de Samuel, es interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, el pueblo de Israel había sido agredido, había sido puesto en esclavitud por este grupo de los filisteos. No era alguien que ellos no conocían, ellos conocían lo que los filisteos podían hacer y el daño que los filisteos les habían hecho. Pero aún así, Jonatán hace algo que es de admirar. También podemos ver que Jonatán era un hombre recto, temeroso de Dios, aunque era un joven. Mientras que Saúl, que fue la persona ungida por Dios, no era temeroso de Dios. Entonces, como los dos contrastes aquí grandes, también vemos que después Jonatán conoce a David y se vuelven grandes amigos. Mientras que Saúl se volvió enemigo de David. Entonces hay un contraste, ¿cierto? Vamos a ver qué podemos aprender de este hombre y también de lo que Dios puede hacer para ayudar a su pueblo. Recuerden, Dios obra con Israel de una manera especial y también Dios obra con nosotros como iglesia de una manera especial. En el capítulo 14, 1 Samuel, versículo 1 nos dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Entonces, algo que podemos ver aquí dice que un día, no sabemos qué día, si era el lunes o era el domingo, dice que un día. Y lo interesante es que él habla con aquí dice que era el que le ayudaba a llevar sus cosas, el paje de armas, su criado. Y mira la invitación que le hace.
No lo está invitando al mall, ¿cierto? O a vamos camping, no. Lo está invitando a hacer algo bien fuerte. Una guerra. Esto no es fácil, ¿cierto? Oye, vamos, ¿qué va a hacer? Vamos a empezar la guerra. ¿Qué dice su paje de armas? Veamos qué dice. Dice, y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Habían bastantes hombres allí con este hombre, con Saúl. Dice, y Saúl se hallaba al extremo. Entonces, es totalmente, no quiere estar cerca. Recuerden, los filisteos estaban allí en ese lugar, que era como una fortaleza que tenían allí. Más adelante, o en el capítulo anterior, vimos que era Micmac. Y lo interesante es que estos enemigos siempre fueron como la herramienta que Satanás usaba para mantener al pueblo de Israel bajo el temor constante y también bajo aflicción y bajo opresión. Bueno, ellos saben que están ahí. Dice, Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Entonces, notemos aquí que dice que estaba, una de las cosas es que él se fue y no anunció lo que él iba a hacer. Él solamente fue, hay que hacer una lucha, vamos a ir. Buen ejemplo a seguir, porque a veces nosotros nos gusta anunciar, ¿cierto? Que todo el mundo sepa, y hacemos sonar la trompeta, ¿verdad? Que todos miren que vamos a hacer algo. No, aquí Jonatán calladito. A su amigo, vamos. Fueron. Yo creo que es una actitud muy humilde de parte de este joven. Él no quería para sí atención. No andaba buscando que todos lo vengan y le den su guerrero de Dios. No. Simplemente dijo, vamos, y fue. Ahora vemos que Jonatán es un ejemplo de fe para alguien, a su paje de armas o a su criado. ¿Cómo eres con los que si algún día están bajo su mando? ¿Qué influencia tiene sobre ellos? ¿Cuál es su testimonio para ellos? Aquí Jonatán le está mostrando algo a su criado, que él confía en Dios. Y nosotros podemos hacer lo mismo también. Mostrarle a aquellos que están alrededor nuestro que confiamos en Dios, que tenemos esperanza y confianza en Dios. Había una lucha, había una guerra, el enemigo estaba ahí, listos para atacar y destruir. Sin embargo, este joven ya tenía algo en mente. Él ya sabía algo. Mire lo que dice. Dice, versículo 4, y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Voces y el otro Sene. Entonces,
aquí está describiendo la forma, o algo, me imagino allá en el desierto, en ese lugar, un peñasco y allá arriba está la guarnición y ellos tienen que subir por medio de ese peñasco. O sea, no era un lugar así como muy para ir de paseo. Difícil. Ahora, él sabe que ese lugar es el lugar estratégico. Y muchas veces Dios nos muestra a nosotros cosas que tenemos que hacer. Y Él quiere que miremos, observemos, que también busquemos ese lugar estratégico para hacer la obra que Dios tiene. La estrategia que Él va a usar aquí es porque no es como que Él tiene una orden explícita de Dios. Jonatán, levántate, agarra tu espada y anda y destruye. No, Él simplemente sintió ese deseo en su corazón, habló con su paje de armas. Oye, estoy pensando esto. A ver, vamos allá. Entonces, Él también toma precaución. En caso de que tengan que huir, saben que al meterse por allí iba a ser difícil que los filisteos los pudieran seguir. Entonces, tiene ya el plan. Ahora, podemos ver eso en versículo 5. Dice, uno de los peñascos está situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas. Aquí viene lo interesante. Mira, le dice, ven, pasemos la guarnición de estos incircuncisos. Me gusta cómo los llama. Quizás, no es que Dios ya le hubiera hablado a él, pero él conocía al Dios de Israel. Él conocía a Jehová. Y él podía decir, vamos a hacer esto, quizás Dios haga algo. Por eso nosotros cuando vamos a hacer algo debemos orar. Señor, quiero hacer esto en tu nombre. Guíame, muéstrame. Y tener la confianza que si Dios es el que puso ese deseo en su corazón, porque la Biblia también nos dice que Dios pone en nosotros el querer como también el hacer, ¿cierto? Entonces, querer hacer algo. No se desanime si Dios puso en su corazón hacer algo que va a traer honra y honor y gloria a Dios. Entonces, aquí, en este caso, él dice, quizás haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil. Mira, esto es lo que me encanta de lo que dice Jonatán aquí. Él dice, no es difícil para Jehová salvar con muchos o pocos. En otras palabras, es lo mismo. Si Dios va a usar a 1,000,000 de soldados o va a usar a 2 personas. A Jonatán y su paje de armas. Muchas veces no hacemos cosas, ¿cierto? Porque pensamos que, somos muy poquitos o no tenemos suficiente personal para hacer las cosas. Y él dice, para Dios, pues no es fácil o difícil, para Jehová salvar. No es difícil para él. Dios puede hacer todo. Dice, con muchos o con pocos. Entonces podemos ver la confianza que Jonatán tiene en Dios. Mira, no es ni siquiera la confianza que él tiene en sí mismo. Porque a veces pensamos, tengo que tener confianza en mí mismo y hacer las cosas bien. No. Él, yo creo que reconocía que no era nadie. Y está invitando a su amigo o a su paje de armas, no para que lo mire a él, mira aquí yo sí soy el único aquí valiente, sígueme, no.
Él lo está guiando o apuntando a que mire a Dios. Y es lo que dice aquí. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Yo creo que Jonatán había recordado o recordaba todos esos momentos cuando Dios empezó a pelear las grandes batallas por su pueblo. Derrotó al ejército de Egipto, ¿se acuerdan? Los tiró al mar y los destruyó allí. Destruyó al ejército de Sehón, de los amorreos. Destruyó a muchos pueblos. Él sabía, él podía confiar. Entonces, él sabía también cómo Dios usó a unos pocos para hacer una gran victoria, a Gedeón. Entonces, él podía confiar en el Dios vivo. Dice Dios, también Dios había peleado por Israel muchas veces y en todas las batallas que Dios estaba guiando, en ninguna, puede leer la Biblia, lea por favor el Antiguo Testamento y en ninguna de ellas encontramos que el enemigo derrotó a Dios. En ninguna. Todas las batallas que el Señor peleó por Israel, en todas Dios dio la victoria a su pueblo. Usted dice, pero, no, eso no es cierto, porque cuando leemos el libro de Josué, dice que Josué fueron a pelear contra los de Ai y regresaron derrotados. ¿Cierto? Eso dice el pasaje bíblico. ¿Pero iba Jehová con ellos? No, Él no los mandó. Él no los mandó. No iba con ellos. Y aparte de eso, ellos fueron en pecado. Entonces, hay una diferencia. Siempre que Dios va guiando, Él da la victoria. Por eso es importante, hermanos. Si usted quiere tener una vida no en derrota, una vida de victoria, siempre debemos pedir a Dios que Él vaya delante de nosotros, que Él pelee por nosotros, que Él nos guíe. El problema con muchas personas en la iglesia es que ponen a Dios a un lado y emprenden cualquier campaña. Y cuando les va mal, entonces le echan la culpa a Dios. ¿Pero oraron por eso? No. ¿Buscaron de Dios? No. ¿Buscaron consejería? No. Todo es no. Entonces, ¿por qué culpa a Dios de algo que Él no tiene nada que ver ahí? Es la pregunta. Pero si usted estuvo en oración, buscó a Dios, buscó consejería, buscó la palabra, buscó la confirmación de Dios, y Dios le falló, entonces usted tendría alguna razón para decir, por eso, yo hice todo eso y Dios me falló. Pero la Biblia nos dice que Dios no nos va a dejar caídos ni Él no nos va a fallar. Entonces debemos aprender a hacer la diferencia. Esto es de Dios y esto es mío, mi deseo. Me encanta cuando Pablo está dando un consejo en el libro de Corintios. Dice, digo yo. Pablo hace la diferencia. Dice, digo yo. No Dios, yo. Esta es mi opinión. No la de Dios, mi opinión. Entonces, cuando Pablo dice estas cosas, es porque él sabía. Él estaba seguro cuándo era que Dios le decía que hiciera algo y cuándo era su propia opinión. Y eso es bueno. Muchas personas cometen, o tal vez uno mismo,
comete el error de algo que usted piensa o cree, decir, es que Dios me dijo. Yo no sé si usted lo ha escuchado. Yo he escuchado a muchos. Dios me dijo. Ok, ¿qué te dijo Dios? Esto, ¿Estás seguro que Dios te dijo? Sí. Y después, una semana después, viene con otra versión. ¿Y qué pasó con lo que Dios le dijo? Bueno, es que Dios me mostró esto. Es como que Dios cambia su forma de pensar cada ratito. Yo creo que debemos aprender a decir, bueno, esto es lo que yo creo, pero esto es lo que Dios dice. Y hay una gran diferencia entre lo que yo creo y lo que Dios dice. Entonces, cuando Dios me dice a mí algo, yo lo escucho, ¿cierto? Y no solo lo escucho, lo obedezco. Porque si yo no obedezco a Dios, ¿qué pasa? Me vuelvo un rebelde, desobediente. Y es exactamente lo que pasó con el rey Saúl. Dios le dijo que tenía que hacer y él, ¿qué hizo? Lo contrario. Dios le dijo por medio del profeta lo que debía hacer y él hizo lo que a él le pareció. Y muchas veces caemos en el mismo error de Saúl. Es que me pareció lo correcto. Y aunque aparentemente se ve correcto, si va en contra de lo que Dios dice, no sirve. Aunque parezca muy piadoso lo que hizo Saúl. Mira, él aquí reconoce que para Dios no es difícil salvar con una multitud o con una persona o dos personas. No hay cosa difícil para Dios y eso es lo importante. Pero nuestra confianza debe estar en quién. Nuestra fe en quién debe estar. En Dios, ¿cierto? Tenga fe en tu fe. No, eso no funciona. Pero hay iglesias que le enseñan a la gente eso. Y resulta que si la fe de esa persona no tiene, entonces, y le dicen que tenga fe en tu fe, y dirá la persona, ¿y cuál fe si no tengo ninguna? Pero yo debo tener fe en Dios y en su palabra, lo que Él me dice. Eso sí cuenta. Mira, el versículo 7, y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Wow, mira a ese muchacho. No sabemos si era joven o era mayor que él, pero era el que le llevaba. Tal vez era mayor o tal vez era la misma edad, no sabemos. Pero él le dice, haz todo lo que tienes en tu corazón. Luego le dice, ve. Ve, dice, pues aquí estoy contigo. A tu voluntad. ¡Wow! Esto es impresionante. Lo que acaba de decir este hombre. El siervo. ¿Cuántos de nosotros decimos que somos siervos? ¿Alguna vez usted lo ha dicho? Soy siervo del Señor. ¿No? Soy siervo del Altísimo. Entonces deberíamos decir exactamente lo mismo que dijo él. Aquí estoy contigo a tu voluntad. Señor, aquí estoy a tu voluntad. ¿Para qué soy bueno? Y alguien le responde por ahí, para nada. Bueno, para nada. Pero cuando usted le dice a Dios en sinceridad, Señor, aquí estoy
a tu voluntad, es porque estás dispuesto a hacerlo. Yo también he escuchado muchas veces que los hermanos oran: Señor, tu voluntad en mi vida. Y Dios dice: esta es mi voluntad, no hagas eso. Y reaccionan y se enojan contra Dios. Entonces, ¿para qué le pide la voluntad a Dios si no lo va a hacer? Señor, tu voluntad. Pero ya tengo mi agenda, Señor. Así que esto no puede. Esto tampoco. No, ya tengo mi agenda. Entonces no diga eso. No le pida a Dios por su voluntad si no la va a poner en práctica. Aquí este hombre dice: estoy contigo a tu voluntad. Este paje de armas no solo escucha a su líder, Jonatán, lo escuchó y luego lo anima. Y esto es interesante. ¿Cuántas personas les decimos cosas y en lugar de animar, desaniman? Este hombre aquí anima a Jonatán. Entonces, aquí vemos que este hombre está allí para apoyar a su líder, aunque la tarea no es fácil. Imagínense usted, del otro lado hay un ejército. Habían como 30,000 hombres allá. ¿Se imagina usted? Dice: vamos a derrotar a ese ejército que está del otro lado. Hay 30,000 hombres. ¿Cuántos vamos a ir? Usted y yo. ¿Ah? Yo creo que ese paje de armas su boca le hubiera abierto hasta el piso. Así. Lo que le está diciendo no es algo pequeño. Del otro lado, si ustedes recuerdan, los filisteos dicen que tenían carros. Estos carros eran para guerra, para destruir. Los israelitas no tenían sino palos de escoba para ir a pegarle a estos otros. El único que tenía espada era el rey y su hijo, nadie más. ¿Se imagina? Vamos a ir a pelear, a derrotar a ese ejército que está armado hasta los dientes. Y vamos, ¿y qué lleva usted? La espada de él. Porque no tenían más armas. Entonces, lo que podemos ver aquí, Jonatán no estaba loco. Tal vez usted le hubiera dicho a él: Jonatán, ahora sí que veo, estás loco. Que le vaya bien. Yo lo miro ahí por el Facebook o por el YouTube. ¿Cómo le va? No. El hombre le dijo: ve, y aquí estoy contigo. Había una lucha. Había una guerra. Y este hombre es tan valiente como el mismo Jonatán. Porque si él hubiera sido cobarde, dice: Jonatán, voy al baño y vuelvo, y corre y se desaparece. Pero él dijo: aquí estoy contigo. Tremendo. Para mí esto es tremendo. Y él dice: a tu voluntad. ¿Cuántas veces le decimos: Señor, quiero hacer esto para ti, aquí estoy, Señor, úsame, Señor, tu voluntad en mi vida? Y Dios dice: ya, listo, vamos a hacerlo. ¿Quién va a ir conmigo? Tú. Ay, ¿yo? Sí, tú. Ay, Señor. ¿Y no habrá alguien más que me acompañe? Recuerden, Él dice: para Dios le es lo mismo con pocos, con muchos o con pocos.
es tan importante como el hombre a quien Dios usa y el hombre que apoya a ese hombre que Dios usa. Son importantes. Y en este caso es para obtener la victoria sobre el enemigo. En nuestro caso es lo mismo. Tenemos un enemigo que no lo estamos viendo, pero sabemos que está ahí. Satanás, un enemigo, la carne, otro enemigo, y el mundo, otro enemigo. Siempre está allí. El mundo, bueno, estamos en el mundo. Entonces, ahí está presente. Satanás no se ha muerto. Así que él anda dando vueltas, nos dice la palabra, como un león, rugiendo, buscando a quien devorar. Pablo dice Pedro nos dice que debemos resistir. O sea, él está ahí. ¿Viene a atacar a la cristiana? Oh, claro que sí. Pero él no puede tocarte. Y Dios no lo permite. Pero sí está ahí. Pero sabemos que el enemigo también fue derrotado. El Señor lo derrotó. Y siempre lo derrota. Pero en tus fuerzas no funciona. Porque aquí hay un ejemplo. Veamos qué pasa cuando usted quiere hacer las cosas en su fuerza. Terrible. Mira, dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Mira, aquí él se va a dejar, no se va a esconder ni nada. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Entonces esta es la estrategia. Ellos están allá arriba, nosotros aquí abajo, vamos a que nos miremos. Ay, los vieron. Tal como ellos dicen, ¿no? Y esto nos será por señal. Entonces, aquí podemos ver algo interesante. Él tiene un plan. Esto es lo que vamos a hacer. Si el plan funciona, vamos a subir y lo vamos a destruir. Si el plan no funciona, entonces ya sabe, por ahí, por el medio de esas peñas, por ahí nos vamos a escapar y a correr. Si es que no funciona. Porque si no corren, nos van a cortar la cabeza. Así que es bueno tener ese plan. ¿Listo? Vamos, y él va a hacerlo. Entonces, cuando ellos miran aquí, algo que podemos ver es que él tiene un plan. Él dice: bueno, esto es confirmación, esta es la confirmación. Si ellos nos dicen esto, porque Dios está guiando. Imagínense, los filisteos pudieron haber dicho cualquier otra cosa, ¿cierto? Retírense o cualquier otra cosa. Pero justo lo que él dice es lo mismo que le dicen a Cristo. Entonces, ¿sabes? Listo, esto es de Dios. Dice: se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán en su paje de armas y dijeron: subid a nosotros. Y esas fueron las palabras que dijo Jonatán. Entonces, confirmación de Dios para él, ahí está. Subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Exactamente. Me encanta porque cuando Dios va a hacer algo, dice: ¿Dios le confirmó? Sí, Dios le confirmó. Muéstrame, ¿dónde le confirmó? Bueno, es que pasó un pajarito y se paró una ramita y una mariposa. Y así le confirmó Dios, y no en su palabra. Esto es lo que dice el Maduro. Un pajarito, una mariposa.
aquí vemos que la palabra está como lo dijo, lo pronunció, ahí está. Ahora dice, entonces Jonatán dijo a su padre de armas, ¿qué le dijo? ¡Huyamos! No, no le dijo huyamos. Le dijo, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Mira, Jonatán pudo haber dicho, la aventura está difícil, pero bueno, usted es el, lo siento, usted es el que, así que vaya adelante, yo lo voy a mirar. ¿Cierto? ¿No? Él le dice, usted sígueme, y él fue adelante, todo un valiente. Se dice que en esta parte de la palabra, nosotros leemos que él dijo, sube tras mí porque Jehová los ha entregado en su mano. Es como, sería algo como simple, pero cuando usted lo lee, las personas que saben, conocen el idioma hebreo, dice que la expresión allí es una expresión de júbilo, una expresión de alegría de parte de Jonatán, porque él sabía que Dios iba a hacer algo tremendo. Y cuando él escuchó eso, le dijo al criado, sígueme, y empezó a trepar corriendo esos peñascos. El padre de armas tenía que casi alcanzándolo, porque él iba con alegría de saber que Dios había entregado a sus enemigos. Y es la expresión que da. En español no se nota mucho, ustedes como, ya sí, pero en realidad él estaba contento porque él sabía que Dios iba a traer salvación al pueblo. Entonces, aquí vemos que Dios empieza a entregar a los enemigos en manos de Israel, y Jonatán es un hombre de acción. Él no se quedó a ver qué más pasa, no, él corrió. Esta es la señal, pues Dios la relató, la mostró, la confirmó, corrió, hay que hacer el trabajo. Y subió y atacó al enemigo. Y mira, dice, subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies. O sea, ahí muestra que no era fácil llegar a él. Y tras él, su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Mira, aquí van los dos trabajando. No era solo Jonatán hiriendo al enemigo, pero su paje de armas iba haciendo el mismo trabajo. Un equipo, dos personas. No necesitas un equipo de 20, de 50, de 100 para hacer la obra del Señor. Uno o dos, con dos suficiente. Recuerda cuando el Señor mandó a los apóstoles a predicar, o a los discípulos, ¿cuánto les dijo el que vayan? ¿Vayan de 100 en 100? No. ¿Cuánto? ¿De 2? Y aquí está usando a 2 personas. Entonces, esto es lo bonito, que tenemos un Dios que hace cosas grandes con pocos, o también con muchos. En este caso, dice, y fue esa primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media pulgada de tiempo. Jonatán no tiene miedo de enfrentar al enemigo. El enemigo, aunque se muestre imponente, no es rival para Dios. Y a veces vemos al enemigo, son gigantes. Bueno, de ahí salió el gigante Goliat, ¿se acuerdan? De ese grupo. Había muchas personas grandes. Sin embargo, para él esto no era problema, porque él sabía que era Dios el que iba a pelear. No, él iba a hacer su parte, pero era Dios el que iba
iban a entregarlos. Entonces vemos que trabajaron juntos, en equipo. Versículo 15, hubo pánico en el campamento y dice, y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. Entonces, mira, hasta tembló la tierra. Porque hay un hombre que puso su confianza en Dios. Hay un hombre que decidió levantarse a pelear contra el enemigo de Dios, contra el enemigo del pueblo de Dios. Y Dios viene a respaldarlo, y no solo lo respalda, le confirma, y no solo le confirma, entrega a los enemigos y hace temblar aún a la misma tierra. Tremendo. Aquí vemos que en el Salmo 14:5 dice, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la congregación de los justos. Y los centinelas, versículo 16, los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Ellos vieron algo que estaba pasando. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su padre de armas. Entonces, una vez más vemos que Jonatán no estaba tratando de llamar la atención para sí mismo. Él dijo, vamos a ver qué es lo que va a hacer Dios. Y ellos fueron, pensando que Dios los podía usar, y efectivamente Dios los usó aquí. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Cuando él llegó al lugar donde estaban todos estos filisteos, se estaban matando entre ellos mismos con la espada. El pueblo de Israel no tenía espadas. Ellos tenían, lo único que tenían eran esos palos que movían la tierra. Una sábana o algo así. O tal vez una que le ponían a los bueyes. Ellos no tenían nada. Y aquí vemos que los que tenían las armas se estaban matando entre ellos mismos. Entonces me dice, wow, ¿cómo Dios puede pelear, destruir al enemigo? Si no tiene armas. No importa que tan grande sea esa arma o tan poderosa. Dios puede usar esa misma arma para destruir a ese enemigo. En Isaías encontramos algo que Dios hace contra el enemigo. Mira, Isaías 19:2 dice, levantaré egipcio contra egipcio, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y es porque ustedes saben que el enemigo, Egipto, siempre ha querido hacerle mal a Israel, al pueblo de Dios. Egipto, el mundo,
quiere hacerle daño a la iglesia. Dios viene en su rescate. Aquí vemos en Isaías 19:13, versículo 14. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él. Hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el genio en su vómito. Y eso es lo que le va a pasar al pueblo enemigo de Dios. No le va a ir bien. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempos atrás y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, viendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Entonces, versículo 23 nos da la clave por qué Israel tuvo la victoria. Dice que fue Jehová. Ni siquiera dice Jonatán y su padre de alma, ¿no? Fue Dios. Y Dios hace grandes campañas para destruir al pueblo enemigo. Un pasaje en Segunda de Crónicas 20:22 es algo también muy similar a lo que pasó allí. Mire, dice en el versículo 22: cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Entonces, mira, el pueblo de Dios empezó a cantar y a alabar a Dios. ¿Y qué pasó con el enemigo? Se empezó a destruir entre ellos mismos. Estos enemigos venían a destruir al pueblo de Dios. Y ellos empezaron a alabar a Dios y a cantar. Y nosotros empezaron a destruir. Ahí dice: porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte Seir, cada cual huyó a la destrucción de su compañero, a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra, muertos, porque ninguno había escapado. Entre ellos se mataron, no quedó nadie. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas. Tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Entonces, estos pueblos enemigos, el pueblo de Dios, terminaron así, mal. Es interesante que ahora usted vuelve a ver a estos pueblos una vez más, se están levantando. Una vez más usted ve el ejército de Rusia, el ejército sirio, el Líbano, todos los ejércitos allí, Irak, Irán, están listos para destruir al pueblo de Dios. Están listos. Ya han probado cantidad de armas y todo está listo para solo dar el golpe. Pero Dios vendrá en su rescate. Se lo puede leer en el 38 y 39. Y dice que Dios vendrá y destruirá esos ejércitos. ¿Rusia cree que va a salirse con la suya? No, no va a poder. Dios viene a destruirlos. ¿Cómo? No sé, dice que con fuego, con azufre, con una gran tempestad y un gran terremoto. Lean esta.
y el resto se van a matar entre ellos mismos. Confusión. Ya ha pasado, aquí está. Una y otra vez ha pasado, ¿no? Así que nosotros debemos orar por el pueblo de Dios, que Dios los guarde y los proteja, que guarde a Israel y que guarde su iglesia. Entonces, en el versículo 24 dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Mira, aquí este personaje, Saúl, totalmente contrario a su hijo, a lo que hizo Jonatán. Aquí Saúl está haciendo algo, todos. Miren, esto es lo que voy a hacer. Mira eso. Voy a tomar venganza de mis enemigos. O sea, él hizo todo esto personal. Voy a usar el ejército de Dios a mi favor para tomar mi venganza, para hacer lo que yo quiero. Es lo que él está haciendo. ¿Y sabe qué? Y esto bajo un juramento, así que si usted no cumple este juramento, maldito será. ¡Wow! ¿Cuánta gente hoy hace lo mismo? Usted tiene que hacer lo que yo le digo, si no, está en grandes problemas. No funciona así. Es que dice Dios, no que dice Saúl. Primero, Saúl él no debía hacer esto. Saúl hace las cosas difíciles para el pueblo. Él no tenía la autoridad espiritual para declarar esto. El único que podía hacer esto, ¿sabe quién era? El profeta Samuel. Él tenía la autoridad para hacerlo, no Saúl. Saúl no tenía esa autoridad y él está tomando algo que es espiritual. Entonces, aquí vemos que otra vez él está tratando de elevarse a sí mismo, de imponerse a sí mismo lo que está haciendo aquí, y está usando al pueblo de Dios para lograr sus propósitos. Y hay que tener mucho cuidado porque Dios está viendo. Y hay mucha gente que trata de usar al pueblo de Dios para lograr sus metas, sus propósitos egoístas. No le importa cuánto daño le pueda hacer al pueblo de Dios. Aquí Saúl, con lo que está haciendo una tremenda mal, está haciendo un tremendo mal al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al hacer este juramento que tiene apariencia de piedad. No, ni siquiera es un juramento a Dios para tomar venganza. Totalmente mal. Sin embargo, vemos que Dios en su misericordia guarda al pueblo. Podemos seguir leyendo, pero se acabó el tiempo. Pero lo que sigue es triste. Pero también podemos ver que lo que sigue, Dios va a tratar con esto. Va a tratar con esta situación desagradable. Esta es una de las decisiones más tontas, más necias que ha tomado este rey Saúl.
este juramento es un juramento que solo busca beneficios personales, no nada espiritual. Así que, bueno, siga leyendo el pasaje en su casa, pero vamos a continuar en la próxima estudio. Padre, te damos gracias, Señor, por ti. Todo lo que vemos aquí en este pasaje, Señor, nos muestra cómo el hombre puede hacer las cosas de una forma equivocada, buscando su propio bienestar, aunque se pase a llevar a mucho. Padre, ayúdanos para no caer en el mismo error. Danos un corazón como el de Jonatán, que puso la confianza en ti y él supo lo que tú puedes hacer. Y también aprendamos a confiar en ti, Señor. No en el brazo del hombre o la fuerza del hombre, pero en tu fuerza, Señor, en tu mano poderosa. Venimos delante de ti en esta noche, Señor. Te pedimos por el pueblo de Israel, que tú lo guardes, Señor, que tú sigas haciendo esta obra, que tú has empezado en cada uno de ellos, Señor. Bendice a Israel, Señor, bendice a tu pueblo.